Buenos días y continuamos nuestra lectura diaria, capítulo a capítulo de la palabra de Dios. Terminamos el libro de Romanos y entramos a la primera carta de los Corintios. Vamos a hacer un estudio breve porque es muy importante que en tu tiempo de devocional, aunque el Señor te hable por un versículo, puedas leer todo el capítulo y entender el contexto bíblico. Así, en esta meditación bíblica podrás entender muchísimo más lo que el Señor está tratando de decirte. Además, no nos debemos quedar solamente con un pedazo pequeño, sino que debemos profundizar en las Escrituras y asimismo poder tener una conversación más profunda con nuestro Señor, quien quiere hablar con nosotros todos los días. Aprendamos entonces acerca de este libro de Primera Carta de los Corintios. El tema principal es una conducta cristiana en un mundo pecaminoso. Y vamos a ponernos en contexto. La ciudad de Corinto era un influyente puerto comercial en la época de Pablo. Estaba poblada más o menos de 250,000 personas libres y hasta unos 400,000 esclavos. Y al igual que muchas ciudades portuarias, Corinto estaba llena de costumbres viles y vida liviana. Pablo se detiene en Corinto al realizar su segundo viaje misionero y establece una iglesia en dicho lugar. El autor de este libro, como ya deben de suponer, es el apóstol Pablo. Poco tiempo después, Pablo recibe informes muy alarmantes de inmoralidad sexual, malas interpretaciones de la fe cristiana y el abuso de los dones espirituales entre algunos de los creyentes de Corintios. En esta carta está llena de exhortaciones y correcciones, y también Pablo les recuerda a los creyentes que la sabiduría que viene de Dios se opone diametralmente al proceder del mundo. Esto lo vamos a poder estudiar en 1 Corintios en los primeros capítulos 1 y 2. Pablo acá les advierte también de los peligros de la competencia espiritual, como vamos a encontrar en 1 Corintios 3, y de la necesidad de abstenerse a la inmoralidad sexual. También nos enseña una lección en cuanto a los pleitos y nos analiza los principios de Dios para el matrimonio y la soltería. Luego vamos a aprender cómo Pablo nos pasa a tratar en cuestiones de amoldarnos a nuestra cultura únicamente cuando no se oponga a la voluntad de Dios. Y creo que esto nos habla muchísimo en los tiempos modernos. También nos va a informar acerca del plan de Dios para la adoración y donde cubre las funciones del liderazgo, los dones espirituales, la adoración y cuándo se reúnen los creyentes. En 1 Corintios, en los capítulos del 11 al 14. Esto es una guía pastoral que nos va a ayudar a mantener un estilo de vida cristiano en esta sociedad pecaminosa. Pablo, con mucho amor, nos indica nuestra meta y cómo podemos edificar vínculos que son puros y considerados. Cómo podemos crecer en actitudes y acciones que son confiadas pero no arrogantes, y cómo podemos crecer con corazones que se comprometan a honrar a Dios. El apóstol Pablo es el escritor de esta carta y la fecha que se escribió es aproximadamente en el 55 años después de Cristo. Está escrito desde Éfeso, durante la estadía que Pablo tuvo muy larga en esa ciudad. Pasaje clave es 1 Corintios 13:13. Ahora pues permanecer estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Entonces leamos 1 Corintios capítulo 1. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Acción de gracias. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Divisiones en la iglesia.
Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen yo sigo a Pablo, otros afirman yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. ¿Cómo está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gacho, de modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estefanas. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Cristo, sabiduría y poder de Dios. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esa época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana? Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra, por el inicio de este capítulo, donde nos enseñas tanto y nos hablas tanto acerca de lo que pasó en la iglesia primitiva. Que esta carta y esta palabra que leemos nos entre profundamente, nos ministre y nos transforme, como todo lo que tú haces. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.